Vamos rápidamente, en el nombre de Jesús, que Dios le bendiga. Vamos rápidamente al libro de Mateo, capítulo 9, versos 36 en adelante. Leamos la palabra de Dios bajo la inspiración del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Al ver a la multitud, sintió compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies en verdad es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, te damos gracias, amado Dios, por la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Ayúdanos, Señor, a hablar de tu palabra a los pastores, a los evangelistas, a los ministros, a los mundanos, a toda la humanidad, amado Dios. Y hazle sentir que tu palabra es palabra de Rey, palabra que nunca falla. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, hermanos. En los tiempos que nuestro Señor Jesucristo anduvo por el mundo, a los 33 años comenzó su ministerio. Comenzó a caminar por aldeas, ciudades, lugares, trasladándose vía marítima, llevando el mensaje que él venía a darle a la humanidad de parte de su Padre, sin descanso, sin cesar. No tuvo tranquilidad ni por un segundo después que comenzó su ministerio. Y después que comenzó su ministerio se levantaron cantidades en contra de ese Hijo de Dios. Porque Satanás solo espera que un hombre de Dios, que un adorador de Dios, que una mujer de Dios se levante para él empezar la persecución. Te digo, esa persecución es fuerte, pero resistí. Porque Pablo dice: resistirle al diablo y el diablo de vosotros huirá. Jesucristo llevaba la palabra. Jesucristo sanaba los enfermos. Le daba vista a los ciegos. Levantaba los cojos. Los mudos hablaban. Y caminaba. Hablaba. Predicaba. Compartía con todos, sin excepción de personas. Entraba a las sinagogas a racionar con los que estaban ciegos para aprenderle de la palabra santificadora de nuestro Dios. Pero Jesús, ya cuando estaban en sus últimos tiempos de irse, llegó a un lugar y mirando la gran multitud, al verlos, le dio compasión de ellos, al verlos como ovejas sin pastor. Y dijo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Porque él reconocía que el único que estaba haciendo la obra santificadora de nuestro Dios en ese tiempo era él, porque sanaba y daba vista y levantaba los cojos y los mudos hablaban. Esa obra, pues,
se la dejó Jesucristo encomendada a los creyentes, a esos discípulos que le seguían, para que ellos lleven esa palabra a toda criatura por el mundo entero. Y para que esa palabra hoy nosotros venimos de ella. Levantamos la fe y estamos practicando la fe y llevando el mensaje. Pero los predicadores, pastores, somos llamados a que roguemos al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Pero algunos están de una manera, predican, hablan, llevan el mensaje, pero no ruegan al Padre para que envíe obreros a su mies que sigan haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Jesucristo hizo en aquellos tiempos, cuando en verdad Él andaba por el mundo. Jesucristo oraba sin cesar. Jesucristo oraba por los enfermos. Jesucristo rogaba al Padre para que el Padre le fortalezca para hacer la obra. Y en ese hombre poderoso estaba especialmente el Espíritu de Dios. En este mundo hay hombres y mujeres de Dios. Y hay muchos que se levantan en contra de esos hombres y de esas mujeres usadas por nuestro Señor Jesucristo. Como en aquellos tiempos se levantaban en contra de nuestro Señor Jesucristo para obstruir la obra santificadora de nuestro Dios. Pero nosotros los obreros no debemos de poner nuestras miradas en aquellos hipócritas que solo se levantan para juzgar, para levantarse en contra de lo que hacen la voluntad, porque ellos no hacen la voluntad del Padre, pero tampoco quieren que se haga y se lleve el mensaje de Dios a los demás. ¿Dónde están los obreros? La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogarle con dolor como si fuera de parto a nuestro Dios para que el corazón de Dios se conmueva y obre y envíe esos adoradores, esos hombres que trabajen en su mies, esos obreros que hoy en día hacen falta. Hoy en día hacen falta porque hay cantidades de gente dispersas como ovejas sin pastor. Hay que hacer la obra de nuestro Dios. Hay que levantarse en fortaleza para llevar la palabra de Dios y hacerle ver a aquellos que están descuidados, que están como ovejas sin pastor, que nosotros les servimos a un Dios vivo que todo lo puede y que todo el que confía en Él recibe lo que le pide. Pero para recibir lo que Él pide, Dios tiene que conocer tu corazón. Si está con un corazón que esté aquebrantado y que esté humillado y que esté arrepentido y que su corazón crea en que hay un Cristo vencedor
que venció al mundo y venció la muerte. Ese Cristo es al que yo le sirvo. Y espero que los que le sirven sea a ese Cristo poderoso. Y que no pase como en aquellos tiempos de Jonás, que habían cantidades de personas que adoraban cantidades de dioses paganos, de dioses extraños, y pensándole que le servían a un Dios poderoso. Para que también no estemos pidiendo en vano. Pero si le pides al Cristo que venció la tentación y venció la muerte, ese Cristo que hoy vive y que resucitó al tercer día, ese es el Cristo de gloria, que hoy se le dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay personas que ahora mismo van a las iglesias, solamente mientras están en las iglesias oran, predican, pero cuando se apartan de la iglesia y salen, no oran, no hablan de la palabra de Dios, no van ante los enfermos, no hacen la misión santificadora que nuestro Señor Jesucristo te pide a ti y me pide a mí. El que le sirve a Cristo tiene que estar dispuesto a seguirle en todo momento, a toda hora y en todo lugar, sirviéndole a ese Dios poderoso. Por eso debemos de rogar al Padre que envíe obreros a su mies, pero hay que rogarle de una tal magnitud, con dolores, como si fuera de parto. Porque esa es la oración que hace a Dios obrar y se levanten obreros en su mies. De otra forma, si no se le ruega al Padre, si no se le pide al Padre, jamás veremos esos obreros que hagan la obra de Dios y que lleven la palabra de Dios. Porque el Espíritu de Dios no morará en aquellos que no son elegidos por Dios y que Dios no ha enviado el Espíritu de convencimiento para que hagan la obra que Él quiere que hagan. Eso se le pide a nuestro Dios. Para que entonces hayan hombres espirituales en la iglesia. Hombres que en espíritu reconozcan lo bueno y lo malo. En verdad, esos son los adoradores que Dios necesita que hayan en las iglesias. Cuando el hombre de Dios ora, ora en silencio. Cuando el hombre de Dios busca el rostro de Dios, lo busca en silencio. Cuando verdaderamente el hombre se decide a servirle a Dios, busca el camino, busca que Dios le revele los misterios del Espíritu para que sean revelados en su vida y él conozca el misterio de Dios para hacer la obra que Dios necesita que tú hagas. Por eso nosotros tenemos que levantarnos a hacer la obra, pero humildemente y dispuesto a servirle a un Dios vivo que está en las alturas, no un Dios que esté en la tierra. Porque hay cantidades
que los dioses de ellos son los dioses que están en la tierra. Y abrí los ojos para que nadie nos engañe. Porque hay cantidades de falsos profetas que se han levantado, dice el Señor, en su nombre, para engañar la humanidad. Pero la palabra te establece probar los espíritus a ver si son de Dios. El hombre de Dios tiene que ser esquivo. El hombre de Dios tiene que confiar en Dios y ponerse en las manos de Dios. Porque hay cantidades de lobos rapaces que andan buscando a quien devorar. Y hay cantidades de ciegos espiritualmente, pero con vista en la humanidad carnalmente. Ven carnalmente, juzgan, condenan, pero Dios te dice: no juzguéis para que no seas juzgado, no condenéis para que no seas condenado, porque esa autoridad solamente la tiene el Cristo de la gloria. Y nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús, no en hombre mundano. Pero somos llamados a oír la palabra de Dios, respetar nuestros pastores, porque ellos son nuestros padres espirituales en la tierra. No levantarse en contra de su pastor. No levantarse en contra de su hermano, como muchos suelen hacerlo. Porque el hombre de Dios es manso, sumiso y humilde. Yo te pido que si tú no andas haciendo de verdad la voluntad de Dios, que te arrepientas y que nazca de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo cuando le preguntó: para ganar la salvación, ¿qué hay que hacer? Jesús le contestó: hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo: ¿y cómo un hombre ya de esta edad como yo voy a volver a nacer de nuevo? ¿Acaso un hombre ya de esta edad puede volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo que el que no nace de agua y espíritu no heredará los reinos de los cielos. Porque el que no es como un niño no estará en la presencia de Dios en aquel día del juicio final. Y si nos descuidamos en este mundo que ya está por terminar, casi se está manifestando la venida de Cristo Jesús. Ya muchas partes está pasando como pasó en aquellos tiempos de Lot, que Sodoma y Gomorra fueron destruidos con fuego y azufre por lo mal que estaban esa gente. Se casaban, se daban en casamiento, hacían las cosas, desobediencia, malas, todas las cosas que no convenían, todas las cosas que no eran buenas, las hacían en ese lugar y fueron destruidos.
Y como en los tiempos de Noé, que se predicó el mensaje, se habló el mensaje y nadie entendió. Y cuando Dios decidió, levantó a Noé, a su familia, para que hagan un arca y se salven de la ira de Dios. Y esto sucederá como en aquellos tiempos de Noé. El día que el Hijo del Hombre descienda, muchos serán sorprendidos. No esperes tú ser sorprendido por la llegada del Hijo del Hombre, para que no nos caiga fuego y azufre sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra alma. Hay que nacer de nuevo, porque el que no es como un niño no heredará los reinos de Dios. Mas aquellos humildes heredarán el reino de Dios. Yo te digo, hermano, arrepiéntete, olvídate del mundo, pon tus ojos en lo que está arriba, porque lo que está arriba es duradero, mas lo que está abajo es pasajero. La vida nuestra nos pasa el tiempo como cuando una nube pasa y la sombra pasa rápidamente. Así pasa nuestra vida, porque son cortos. Guardemos nuestra alma, consagrémonos con Dios, busquemos de Dios y hagamos la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, amado Dios. Glorifico en el nombre de Jesús todas aquellas personas sean bendecidas, Padre, por medio de tu palabra. Manifiéstate, Señor, en vuestras vidas para que nosotros nos manifestamos y nos glorifiquemos en tu nombre, amado Dios, para que hagamos tu voluntad, amado Dios. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios. Grande y misericordioso eres tú, Rey de Reyes y Señor de señores. Gracias, Señor. Oh, gracias, poderoso Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Hasta la próxima.